hacer lo que Dios manda? Levante la mano. Gloria a Dios. De verdad. Pueden bajarla. Aún cuando la palabra que es de no encuentre en su razón humana una razón. Repito, aun cuando la palabra que Dios dé en su razón no encuentre una obvia razón. En otras palabras, aun cuando esté en contra de su misma razón. Es la condición que Dios exige. Y si usted se da cuenta de Abraham, Moisés, Jacob, David, Salomón, pasando ahí por Josué, que creo que me pasé por ese lugar, y todos los hombres gigantes en la fe, y también hay mujeres, usted encuentra que esos personajes lograron en esta tierra hacer cosas inimaginables, imposibles a la ciencia humana hoy, porque cosas que esas personas hicieron hoy con tanta ciencia que el hombre ya tiene, aún no puede comprenderlas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le ordene a un río que se abra en dos y el río se abre? La ciencia no ha podido entender eso. ¿Cómo es posible decirle a un mar, ábrase para que pase en seco, y la gente pasó en seco? No hay. Todas esas personas lograron hacer esas cosas que nosotros las leemos permanentemente por una sola razón: simplemente obedecieron a lo que Dios les dijo, aun cuando en su razón no estaba. Moisés, el pueblo necesita agua y yo le voy a dar agua. Váyase allá en tal cadena montañosa, y ahí entre los árboles abajo hay un acedero de agua, usted no lo han visto, vaya que allá está. Así no fue. En una roca, una piedra grande, le dijo: háblale a la piedra. Eso no hay razón. Y cuando Moisés no tan solamente le habló, porque su carácter en ese momento estaba demasiado alterado por su naturaleza humana frente a una multitud, a una gente incrédula y dura de corazón, la naturaleza de él se alteró y le golpeó la peña cuando Dios le dijo: háblale. Pero aún le botó agua. Le botó agua. Obedeció simplemente. Lo que Dios le diga a usted, hágalo. Y usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Amén. En esta tarde Dios me dijo: háblele las cosas que no como si fuesen. Y yo le hablé en esa puerta. Llamé a los que tienen talentos. Amén. Para cantar. Amén. Ayer escuché un talento. Ahí en ese lugar yo dije: en el nombre de Jesucristo le cierro todos los caminos habidos y por haber que no estén conforme a la voluntad de Dios, porque ese talento Dios se lo dio y le va a servir a Dios. Amén. Hoy llamé a muchas personas en este lugar y voy a hablar esto. ¿Cuántas personas que han pasado por este lugar y aún están? Dios está cansado de rogarles: háganlo, y no lo han hecho. Dios va a traer más. Dios me dijo: llámalo. Yo ya llamé el equipo de música. Llamé hasta los que lo van a entrenar, a los que tienen allá la capacitación para entrenarlos. Y van a venir. Tenemos un afán, iglesia. Tenemos un afán de terminar este templo.
¿Sabe por qué no llega más gente? ¿Dónde los vamos a meter? Tengo 19 sillas más para traer. 19 más 5, 24 sillas más para traer. Aquí hay 65. Las 24, 89. 89 sillas ya. Y yo tengo aproximado aquí que quepan unas 200 sillas. Y ahí ese afán. Le estoy pidiendo a Dios qué hago. Y Él me está diciendo, Él me dijo que hiciera eso. Y yo lo hice. Y me está diciendo que le hable eso a ustedes. Ese compromiso que usted hizo hoy no es conmigo. Si ese compromiso es conmigo, tienen que verlas conmigo. Pero no lo hicieron conmigo. Lo hicieron con Dios. Entonces ustedes se la tienen que ver con Dios. Va a llegar un tiempo, iglesia, que esta palabra se va a cumplir. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno le dio 1. Tanto al que le entregó 5 como el que le dio 2 y 1, vino y le reclamó: venga lo que yo le di. Usted me dio 5 talentos y Señor, yo me puse a trabajar en esos talentos, ya no tengo 5, tengo 10. Dios le dijo: esos 10 son para usted, eran míos, ahora son suyos. Y con ñapa, venga, entre a mi reino. Al que le dio 2, lo mismo. El que le dio 1, Señor, yo sabía que usted es muy duro. No lo perdí, aquí está, pero tampoco lo puse a trabajar. Siervo malo, negligente, flojo, perezoso, bueno para nada. Venga lo que es mío. Y llamó a sus servidores: vaya y láncelo. Se va a cumplir. Se va a cumplir eso. Dice Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Iglesia, tenemos que entrar en la dimensión del Espíritu de manera permanente. Amén. Mi hermana Anjuri, usted tiene que prepararse. No debe. Usted tiene que prepararse. Como mi hermana Anjuri, hay un principio. Buscad primeramente el reino de Dios. Ese es el principio. Se sabe el resto del versículo. Primeramente buscar el reino de Dios. Otro punto que Dios me lo está dando. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Esas dos cosas tienen que estar en usted. Y es usted, Anjuri, que tiene que desarrollarlas. Dios la entregó, se la dio. Ahora usted tiene que desarrollarlas. El resto, pregúntele: ¿dónde, cuándo, dónde y cómo? En esos dos principios usted va a andar y va a llegar. Gloria a Dios. Es pronto. No deje pasar más tiempo. Así le toque estudiar, así le toque trabajar, así le toque hacer todos los oficios. Esas dos cosas tienen prioridad y puedes hacerlas al mismo tiempo. Puede hacerlas al mismo tiempo. Lucas capítulo 19, versículo 35. Voy a leer hasta el 42. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, la entrada triunfal a Jerusalén. A su paso
tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, visiones, mis hermanos, han ido. Visiones. ¿Cómo Nilo se va a asombrar de Dios? ¿Ya lo visionaron? Igualito que acá. Por las grandes maravillas que van a seguir viendo. Amén, aleluya. Por las grandes maravillas que van a seguir viendo. Y voy a soltar otra palabra que Dios me la está dando. Y Padre, tú sabes con qué temor la doy. Pero prometí, Señor, decirla. Y no voy a callar. Y le cierro la boca al diablo y a todos sus demonios. Y a todas las personas que la han de trastornar. En el nombre de Jesucristo. Las personas que hasta aquí y de aquí en adelante que han servido y van a seguir de estorbo, Dios los va a tomar en sus manos y va a haber lágrimas tras lágrimas. Van a clamar, van a suplicar y Dios les ha cerrado. Y va a ser ejemplo de mostrar Dios al mundo. Mire lo que yo hago con el que me representó mal. Mira lo que yo hago con el que me blasfemó, el que dejó mi nombre, lo escupió, lo pisoteó y se burló de mí. Dios lo va a tener como escarnio. Sigo leyendo. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ellas, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Miren lo que estaban haciendo aquella gente. Jesús esto lo hizo una semana, creo que fue, antes de la muerte y la crucifixión de Cristo. Antes de la muerte lo hizo. Le dijo a los discípulos: vaya, en tal lugar hay un pollino virgen, está amarrado, tráiganme. No le dijo: róbense, todo es del Señor, tráigame el pollino. Y si alguien le dice: ¿qué están haciendo?, dígale: el Señor lo necesita. No más. Y eso pasó. Le trajeron el pollino al Señor Jesucristo, y dice ahí donde leímos, lo trajeron a Jesús habiendo echado sus mantos sobre el pollino, y subieron a Jesús encima, y a su paso tendían los mantos por el camino. Hasta ahí voy a mirar un punto. Hay algo que las personas echaron encima del asno, del pollino, y hay algo que botaron en el camino donde iba a pasar: un manto. Eso tiene una representación profética, espiritual en esa Amén. Palabra. Amén, la gloria de Dios. Los mantos significan
cobertura. Significan cobertura. Significan algún grado de autoridad. Significan protección. Fuera del manto las personas tenían más vestidos. Tenían más vestidos. Era una prenda prácticamente que a todo judío no le podía faltar. Porque esa prenda, cuando pasaban por el desierto, les servía de protección en esas oleadas de arena y viento que pasaban. Ese manto les cubría. Si pasaban de pronto en una noche, les podía servir de cobertura para el frío. Les servía de cobija. Y tenía una representación muy importante para un judío, para una persona en esa época. Al ser echados por el camino donde el Señor Jesucristo pasaba, quería decir que Jesús era el más importante de la cobertura que ellos tenían. Estaban colocando su propia cobertura, su propia protección bajo los pies del Maestro. Yo no había visto eso hasta hoy. Eso fue lo que ellos estaban haciendo. Le estaban diciendo al Señor Jesucristo: Jesús, por favor, nosotros nos sujetamos bajo su autoridad, nos sujetamos bajo su mando, nos comprometemos a estar únicamente obedeciendo a todo lo que usted mande y diga: aquí estamos nosotros, tú eres nuestra protección, nuestra cobertura. Y se quitaban su propia cobertura y la echaban debajo de los pies. Y en el asno también colocaron encima del asno la cobertura para que Jesús se sentara sobre ellos, siempre dándole al Señor Jesucristo una posición superior en sus vidas. Amén, gloria a Dios. Y tremendo esto, eso tiene mucha representación. Y es lo que el Señor Jesucristo quiere. Es lo que Él quiere. Él soltó absolutamente todo bien que nosotros necesitamos. Todo bien. Todo lo que usted llega a necesitar, lo que hasta aquí ha necesitado y lo que va a necesitar de aquí en adelante, Dios ya lo soltó. Ahora, de parte de nosotros, ¿qué es lo que Él está esperando? Que usted y yo le entreguemos completamente todo lo que es de nosotros debajo de sus pies, incluyendo nuestra personalidad. Amén. Incluyendo nuestro carácter, incluyendo nuestro ego, porque esa cobertura, ese manto también era como un vestido. Y el vestido representa en lo espiritual nuestra forma de vivir diaria. Eso representa, al botarla a los pies de Cristo, le estaban diciendo: nuestro diario vivir, nuestra forma de vivir diaria, Señor, la sometemos debajo de sus pies para tomar la forma de vivir suya. Y usted encuentra algo. Cuando Jesús vio eso, ¿sabe qué actitud tuvo en él? ¿Sabe qué actitud tuvo Jesús? ¿Sí han leído esa parte? Él se puso a llorar. No aguantó. Lloró sobre Jerusalén. Porque las personas estaban haciendo eso y ellos no sabían qué era lo que estaban haciendo. Jesús sí lo encendió. En las personas había una necesidad extremadamente grande de libertad.
ellos gritaban a los cuatro vientos. En todo lo que hacían, ellos gritaban: Hosana al Hijo de David. En otras palabras, sálvanos, 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 Maestro. Y lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo desde lo más profundo de sus corazones. Le estaban entregando su propia vida, su voluntad, su carácter, su diario vivir, sus costumbres y todo lo que ellos tenían, lo más importante para ellos, se los estaban entregando para que Jesús pasase por encima de ellos. Y para que Jesús se enseñoreara de ellos, para que Jesús fuera el rey de ellos. Aunque no lo estaban entendiendo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Jesús sí entendió la necesidad profunda, y eso lo conmovió desde lo más profundo de su corazón. Lo conmovió. Al ser echados en el camino por donde Jesús iba, Jesús pasaba. Quería decir que Jesús era el que debía de estar sobre ellos como cobertura, como rey, para protegerlos del gobierno injusto, malvado de Roma, por el cual habían sido esclavos por largos años. Llevaban unos 400 años en que Dios hizo silencio. Estaban ellos esclavizados. A su paso tendían sus mantos por el camino, versículo 36. Tendían sus mantos por el camino. Significaba la aprobación a Jesús como rey. Lo estaban aprobando. Jesús lo recibimos como nuestro rey, como el rey de nosotros, como el rey de nuestras vidas, estaban diciendo ellos. Pero había algo. ¿Sabe quién más estaban dentro de ellos? Versículo 39. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, están ya demasiado fanáticos y nos están dañando el momento. Son fastidiosos. Están cambiando el tono. Cálmalos. Jesús le estaba diciendo, Jesús les dijo: ¿ustedes no se dan cuenta que lo que ellos están haciendo es lo que está haciendo posible que este momento ocurra? Y ellos deben de gritarlo, y si ellos callan, las piedras van a hacerlo. Amén. Y ahora la pregunta: ¿por qué estaban los fariseos también en medio de esa bienvenida de Jesús a Jerusalén? ¿Qué hacían ellos ahí? Y en esos términos, usted encuentra que los fariseos, en una medida, no total, en una medida estaban como que agachando la cabeza. En una medida, fariseos, de una forma farisea, agachando la cabeza. Y usted no se imagina qué hacían esos tipos ahí. ¿Qué estaban haciendo ahí? Es como cuando la posesión del alcalde. ¿Cuánto de verdad ahí le tienen ese anhelo, ese deseo de que a ese alcalde le vaya bien? Claro, pero entre ellos hay algunos que, infiltrados, fariseos. ¿Qué hacen esa gente ahí? ¿Qué hacen esos fariseos? Y yo quiero, al escudriñar, no encontré ningún comentario al respecto, pero analizando todo lo que el resto de la escritura habla del carácter, la personalidad, las costumbres, el corazón de esos fariseos, entendí que ellos estaban ahí simplemente por conveniencia propia, personal.
Ellos les convenía agachar la cabeza, les convenía. Porque al ser el Señor Jesús elegido como Rey de Israel, como ellos pensaban que iba a hacerlo, igualito como fue el Rey David, como fue el Rey Salomón, pero ese personaje sí iba a ser el gobierno verdadero. Entonces ellos esperaban eso. Al ser Jesús elegido como rey, como David lo fue, miraban la posibilidad de que Jesús también los integrara en su equipo de gobierno. Qué interesado, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta para qué estaban ellos ahí? La piedrita ahí. Claro, ellos no podían quedarse por fuera. Jesús, nosotros somos los maestros de la ley y todo eso, y usted en ese equipo de gobierno, usted va a necesitar allá los sacerdotes, y aquí estamos nosotros, esa cara de humildes que tenían, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, los abrían, y a lo que huele muerto. No tan solamente huele, sino la cantidad de bacterias que comienza a transmitir a otras personas. Eso eran los fariseos. Entonces, ¿por qué estaban los fariseos ahí? Por conveniencia, les convenía. El profeta Samuel había profetizado que el reino de David sería perpetuado. Si usted lee allá, encontré el texto de Segunda de Samuel en el capítulo 17. Segunda de Samuel en el capítulo 17, versículo 16. Dice así. Por tanto, si es así. Segunda de Samuel 17, 16. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino para luego. Pasa luego el Jordán. No es ese texto. Entonces, de pronto, Primera de Samuel no lo transcribí por el tiempo en que la palabra de Dios ratifica el reino de David perpetuado, que le iba a dar a David un reino eterno. Cuando Jesús nació, Dios confirmó esa palabra. Cuando Jesús nació, Dios confirmó esa palabra. Y usted encuentra allá en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 30 en adelante. Capítulo 1, versículo 30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo: mira, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Versículo 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso lo sabían los sacerdotes y los fariseos, y ellos estaban apegados a esa palabra, y ese día fue confirmada esa palabra. Ellos esperaban esto. De una manera u otra no estaban como muy equivocados. El único problema era el que hablaba hace unos días. Estaban demasiado mal enfocados, porque no habían entendido cómo es posible que una persona de carne y hueso va a perpetuar un reino, siendo que la Escritura habla muy claritamente que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80, y aún con muchas dificultades. Ellos sabían eso. ¿Y cómo no podían entenderlo? Si iba a venir un Jesús de carne y hueso, como ellos lo estaban mirando, no lo estaban mirando en el punto de vista espiritual, sino que lo estaban mirando de un plano social, económico, de un plano humano.
¿Cómo no podían ellos razonar? ¿Cómo el reino del Señor Jesucristo iba a ser eterno si la edad máxima 70, 80 años, por ahí máximo 100 años, bueno, 120 años, y algún día se iba a morir? Entonces el reino no era eterno. Estaban mal enfocados. Ellos no habían entendido esto. Y sabe que los discípulos, por esa razón, fue que le preguntaron a Jesús. Hace unos días di este texto, Hechos 1:6. Ellos le preguntaron a Jesús, ellos todavía estaban esperando eso. Los discípulos estaban esperando eso. Llegó el tiempo, llevaban 3 años y medio. A los 3 años y medio Jesús comenzó a decirles, llegó el tiempo en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Lo van a matar. Y entonces ya Jesús les había confirmado más de 2 veces. Les había dicho. Y entonces ellos estaban que explotaban. Bueno, no coincide todo. Porque si es el cumplimiento de esa palabra, la que el profeta habló allí en Lucas, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, si dice que lo van a matar, entonces no coincide esto. Y entonces le preguntaron a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, versículo 6, capítulo 1 del libro de los Hechos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, Maestro, y de la promesa, ¿qué enfoque tan mal tenían los discípulos? Decía al principio, Dios quiere que usted y yo le obedezcamos las cosas que Él manda, aun cuando existan cosas de las que Él nos mande que no hay razón para nosotros de entenderla. Simplemente créale a Él. No más. Créale a Él. Es lo que Dios quiere en nosotros. ¿Y por qué la iglesia no hemos avanzado? ¿Por qué este remanente que sé que ha estado fortaleciéndose en los últimos meses, este remanente ha estado fortalecido y Dios lo está preparando? Y Dios está preparando este remanente fuertemente. Amén. Y Dios nos está dando palabras. No lo digo a ustedes, nos. Porque Alfonso Sánchez también ha sido muy fuerte tocado por estas palabras. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la razón? Es que Dios nos quiere llevar. Ahora, ¿por qué no hemos avanzado en la medida en que Dios ya ha hablado? Nos hemos enfocado. Porque nosotros primero estamos desenfocados, y lo segundo, al estar desenfocados, entonces no hemos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer. Hemos entendido. Y como no hemos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer, entonces no hemos visto las maravillas que Él dijo que iba a hacer. Pastor, luego en todos estos servicios no hemos visto las maravillas de Dios. Sí, mis hermanos, esas son las migajas. Dios quiere la mesa. Amén. ¿Sabe? Pedro, después de haber entendido todas estas cosas, él comía de la mesa y él pasaba a donde él sabía que iba a pasar, y sabían que la sombra iba a caer a ese lado. No decían, Pedro, tócanos, no, simplemente la sombra de él. Y Pedro sabía que la sombra de él sanaba enfermos. Comer de la mesa. Ciudades completas entregadas a la idolatría, humanamente hablando, imposible de poder penetrar allá a esa ciudad. Ciudades completas. Llegaban, entregaban y llamaban a los discípulos: mira, aquí ya tenemos todos los libros, todos los preparación de ocultismo, todo lo que hay. ¿Qué hacemos? Quémelo allá en el pueblo, en la plaza del pueblo, a
a la luz pública, quémelo, ¿qué más hacemos? Conviertan al Señor. Y la gloria de Dios caía, la mesa de Dios. Eso sucedía en los apóstoles. Eso sucedía. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nos falta obediencia. Dios está preparando la iglesia. Dios nos está preparando a nosotros. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que hay en esta sagrada escritura, Antiguo Testamento, no es anulado. Y el que lo diga es un mensajero del diablo. ¿Quién dijo que él había anulado el Antiguo Testamento? Jesús dijo, yo no vine a abrogarla. Abrogar es decir, queda sin efecto. No, él dijo, yo le vine a darle el sentido espiritual. La ley dice así, pero yo digo. Amén. Gloria a Dios. La ley dice que cualquiera que mata a su amigo es culpable de muerte. Pero yo digo, cualquiera que lo piense ya es culpable. Ay, no dijo, no, eso no va a ser. Sí. Y gloria a Dios. Y alabado sea el Señor. Y en esa ley antiguamente nos damos cuenta que la gloria de Dios caía por obediencia. Ellos no lo hacían de corazón. No lo hacían. Y ahora nosotros lo estamos haciendo de corazón. Y en esa antigüedad el pueblo vivía de esa manera, pero un día Dios se agotó. Llegó hasta el punto que Él permite a los humanos que pequen. Y entonces le habló a Moisés, Moisés, yo voy a destruir a todo este pueblo. Lo voy a acabar. Y voy a dejarlo a usted y a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y de usted voy a sacar la otra descendencia. Y Moisés, ¿sabe qué hizo? Se doblegó. A Dios se le había acabado la paciencia. No de él, sino la medida que tenía aplicada para nosotros, porque de él nada se le acaba. ¿Sí me entendieron en esta parte? Amén. Él tiene una medida para cada uno y esa medida se acaba, pero él tiene más. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Con su ruego, con su entrega, con su corazón, hizo que Dios sacara de él otra medida de misericordia, otra medida de paciencia, para darle al pueblo otra oportunidad. En ese punto estamos en ello, porque en esta ciudad hasta hoy, 2020, 2 de enero 2020, era para que en esta ciudad estuviese reventada todas las ataduras del diablo. Pero la iglesia del Señor no hemos obedecido a Dios. Mi hermano, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted está seguro? Lo que Dios habló no tiene retroceso. Simplemente haga lo que Él le diga, no más. No más. No más. Lo que Él le diga, así lo que Él diga no tenga razón. Así, simplemente hágalo. Ordene a las cosas que no son como si fuesen. Y para Dios no nada imposible. Dios da la orden y es hecho. Yo le creo a Dios. He tenido errores. Sí. Pero como hijos de Dios no debemos de cometer errores. Como humanos sí. Como hijos de Dios. Y ese es el proceso de Dios.
Ese es el proceso de Dios. Nosotros debemos de hacer lo que el pueblo hizo, por la cual conmovió el corazón de Jesús. ¿Qué hizo el pueblo? Los mantos, la capa. Se quitó el manto, protección, autoridad y mucho más que representaba ese manto. Lo colocó para que Jesús pasara por encima. Colóquelo usted, coloquémoslo nosotros. Amén. Aunque nos nombren en esta tierra como quieran nombrarnos, con tal que usted conmueva el corazón de Jesús y lo haga llorar otra vez, suficiente. Dios va a limpiar la iglesia del Nilo. Amén. Romanos 14, 17. Llegó ese texto. ¿Quién lo lee? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. ¿Cómo? Justicia, paz. Justicia, Paz. paz y gozo. No puede haber justicia y gozo, que no puede haber paz y gozo si no hay, primero, ¿qué mencionó ahí? Justicia. Y no va a ser justicia. Paz Amén. y gozo. Tiene que haber justicia para que haya gozo. Paz y gozo. Tiene que haber justicia. ¿Y qué es justicia? La de Dios. Quienes no han hecho lo que Dios ha hablado, viene justicia. Yo no me estoy inventando algo, Dios me está hablando y esto tiene fundamento. Desde que Dios me dio esos textos que los leí hace unos días, creo que fue hace 8 días, en este lugar leí unos capítulos del libro del Apocalipsis y creo que fue 16, 17 y 18, donde habla el derramamiento de las copas de la ira de Dios, donde habla la condenación de la gran ramera, donde habla la caída de Babilonia y donde habla alabanzas en el cielo. Y un texto a lo último que leí, me acuerdo, versículo 7, capítulo 19: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y Dios está limpiando y va a limpiar su iglesia. Amén. ¿Y cómo? Justicia. Pastor, usted no debe de hablar de esa manera porque usted no tiene la autoridad. Yo soy hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios. Dios le dijo, y por eso mencioné Moisés, no me estoy desenfocando. Todo es un solo concepto. Hablé sobre Moisés y Moisés escuchó muy clarito: Moisés, hágase a un lado, porque yo voy a exterminar toda esta tierra, toda esta generación, y de usted voy a cumplir lo que yo le dije a Abraham. Justicia de Dios, pero que esa tierra tenía que ser conquistada, tenía que ser conquistada. De que Nilo se llena de la gloria de Dios, Nilo se llena de la gloria de Dios, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Palabra de Dios. Dios lo está hablando. Amén. Obedezcamos a lo que Dios nos está hablando. Salmos capítulo 15. Gloria a Dios. Salmos capítulo 15. Los que habitarán en el Aleluya. monte de Sión. Gloria a Dios. Eso es para nosotros. Amén.
Eso es para nosotros, Los que iglesia. habitarán en el monte santo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga y que yo haga? Que moremos en su monte santo. Habitar en el monte santo de Dios. No sé qué estuvimos hablando del monte. Amén. ¿Qué hay en el monte? Maleza. En el monte no hay comodidad humana. Selva. Ahí usted debe renunciar A todo. a la comodidad humana. Amén. Usted tiene que quitarse su manto, botarlo a los pies de Jesús. Amén. Y encuentro algo. Era únicamente ese día. Jesús no lo repitió todas las semanas. Fue una sola vez. Y lo que Dios habla es verdadero. Es hoy. Es el tiempo en que nosotros tenemos que quitarnos nuestro propio manto y botarlos, porque Jesús no va a pasar. Ya está. Jesús está pasando. Amén. Entendámoslo. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé yo? Miren lo que Dios ha hecho en estos días, en estos servicios. Jesús está pasando por Nilo. Quizás mañana usted vaya a decir, sí, yo ya me quito el manto, ya para qué sirve, ya Jesús pasó. Es cuando Dios lo diga. No es cuando a usted y a mí se me dé la regalada gana, y perdóname la expresión, que eso es la más acomodada, porque así estamos acostumbrados nosotros a hacer lo que a mí me venga en gana. Y cuando ya lo voy a hacer, Señor, que conste que yo lo voy a hacer, pero no cuando Dios lo diga, sino cuando la persona lo diga. Y eso ha agotado la paciencia de Dios. Eso ha disminuido la grandeza de Dios que fue decretada, fue ya colocada. Esa porción de la grandeza de Dios fue colocada sobre nosotros, y eso se está agotando. Y Dios nos está llamando y está sacando remanentes. Y Dios dijo, donde hayan 2 o 3 que me entreguen la voluntad y entreguen su manto y lo boten a mis pies, por esos 2 y por esos 3 yo voy a derramar la gloria de Dios, pero sobre nosotros conocerán mi mano. Amén, amén. Nilo, ¿qué espera? Si Jesús está pasando por Nilo, ¿qué espera Nilo? Que no quita su manto y lo bota a los pies de Jesús. A donde Jesús vaya a pasar, no interesa que Jesús le pisotee su carácter. Él es el soberano de soberanos. Amén, gloria a Dios. Y todas las cosas de Él para nosotros son extremadamente grandes y buenas y preciosas. Así yo me sienta pisoteado por Él. Eso es grandísimo. Amén. Deje a un lado Nilo. Nilo, deje a un lado el ego, la vanagloria, su vanidad, su orgullo como hombre, como mujer, y entréguese a los pies de Cristo. ¿De qué se preocupa su apariencia física? De que cuidado, se me va a dañar a mí, se me va a arrugar ahí si lloro en la presencia de Dios. Algún día vas a llorar por toda una eternidad si no obedece a lo que Dios está hablando. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos es vil el menosprecio
pero honra a los que temen a Jehová, y que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas No resbalará jamás. no resbalará jamás. Estarán firmes. Y Dios va a decir: me complace que usted sea mi hijo. Y cuando Dios diga me complace que sea su hijo, abre los cielos. Abre los cielos. Y usted puede comer de esa mesa que Dios nos mostraba hace unos días. Y la gloria de Dios usted la va a mirar palpable. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El que quite de su cuerpo su misma cobertura, su manto, y lo bote a los pies del maestro, para que Jesús lo pise, que Jesús le pise su ego, su orgullo, que Jesús pise su altivez, Amén. que Jesús pase por encima suyo. Ese, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Usted es una puerta por la cual muchos van a entrar al reino de los cielos. Usted alce su cabeza, puertas eternas, para que a través de suyo entre el Rey de Gloria. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él debe y tiene que pisotear mi ego, mi orgullo, mi vanidad. Y cuando Él pisotea mi orgullo, mi vanidad, también está pisoteando al mismo diablo. Amén. Y me está colocando a mí en un lugar alto. Aleluya. Entendamos esto. Cuando usted lo entienda, usted se va a humillar. Dobléguese. Y si el pastor Dios le dice al pastor: dele un buen ejemplo de humillación a una hermana, a un hermano, no es el pastor, es Dios, que fue injusto. Sí, es para Dios probarlo. Jesús quiere pisotear su ego y su orgullo. ¿Y quién es usted para decirle no lo haga? Hay una necesidad grande. Este mundo está gritando auxilio. Este mundo está gritando lo que ese pueblo decía: Hosana. Sálvanos. Hosana. 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 En las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el idioma original, Hosana quiere decir: sálvanos, sálvanos, sálvanos desde las alturas, porque de aquí abajo no hay nada que sirva. Eso estaba diciendo el pueblo: desde las alturas, sálvanos, sálvanos, Dios, hijo de David. Hay un grito en Nilo. Muchos habitantes de Nilo que habitan aquí, viven acá, nacieron aquí, han echado raíces en esta ciudad, no han escuchado lo que ustedes han escuchado de la voz de Dios. No la han escuchado.
Y están anhelando eso. Están anhelando escuchar. El Salvador viene. Jesús está pasando por Nilo. Jesús está pasando por Nilo. Amén. Hoy un predicador decía, y mi hija se me sentaba enseguida después y me decía, ¿cómo podemos hacer eso? Un predicador decía que Dios quiere que nosotros amemos a los homosexuales y a las lesbianas. ¿Sabe qué concepto tienen las lesbianas y los homosexuales de nosotros los cristianos? Los queremos. Sí. Que los odiamos. El resto de la sociedad los aceptan y conviven con ellos. Sí. Los únicos son los cristianos. Y me decía Daniela, ¿y cómo hacemos? No tengo el texto acá, lo leí hace unos días. Está en Corintios. Les hablé el amor constreñido. Ellos lo necesitan. ¿Cuántos se acuerdan qué quiere decir constreñimiento? ¿Quién no sabe? Levante la mano el que no sabe. Constreñimiento es algo, no lo traje acá, pero voy a decir, me acuerdo. El constreñimiento es algo que la persona es obligada a hacer por encima de su voluntad. ¿Sí se acuerdan? Sí. Eso es constreñir. ¿Y sabe que el amor de Dios hace eso? El amor de Dios me lleva a mí, me obliga a mí a hacer algo que no está en mi voluntad hacerlo. El amor. ¿Y se acuerdan que les hablaba lo que Romano decía? El amor todo lo sufre, todo lo entiende, todo lo soporta, todo se lo aguanta, hasta el cólico se lo aguanta. Amén. Por amor, Alfonso Sánchez está aquí. Constreñimiento. Yo no quería de ningún punto de vista ser pastor. 5:14, gracias. Voy al baño. Lo voy a leer. Léalo, mi hermano. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo me obliga. Entonces yo le decía a Daniela, esa parte, cuando ese homosexual, esa lesbiana, le llegue el amor de Dios a través de nosotros, que se lo vamos a demostrar, esa persona es obligada desde lo más profundo a abandonar su pecado. Pero no es usted que le ponga como regla, como requisito, que tiene que dejarlo ser. No. Es el amor de Cristo que usted y yo vamos a reflejar hacia ellos, y ellos, cuando reciban el amor de Cristo en su propia voluntad, comienzan a hacer lo que ellos no quieren. ¿Qué ellos no quieren? Volver a su estado natural. Y cuando ellos quieran en su voluntad llevar la contraria a su voluntad, entonces es cuando Dios interviene. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ellos no pueden salir de ese lugar, pero el amor de Dios los constriñe, los obliga a querer salir de ese lugar cuando ellos no quieran. Y entonces cuando ellos hagan eso, entonces Dios entiende que ellos están batallando contra ellos mismos para ser liberados. Entonces Dios extiende la mano, lo extiende la mano a través suyo, y dándole un poder para liberarle las ataduras de demonios, y entonces es liberado por completo. Y eso Amén. es lo que Dios va a hacer. Amén, gloria a Dios. Yo no lo había entendido esto. Y es por eso que nosotros somos un remanente. Y usted se ha dado cuenta, es un remanente muy poquito. Pero les digo, donde hay 2 o 3. Amén.
es lo suficiente. Y usted y yo, mira, aquí más de 3 dijeron, vamos a hacer lo que Dios nos diga, hagámoslo. Y Dios nos está hablando hoy. Tenemos que estar en el tabernáculo de Dios. No se les olvide, lean otra vez en sus casas Salmo capítulo 15 y Salmos capítulo 24. Lea todo el capítulo 24. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y comienza usted a vivir esa palabra. Y lo que a usted no lo entienda, Espíritu Santo, explícame cómo lo hago. No puedo. Confiésele, claro, no al diablo. No, al diablo no le confiese. Dígale, al diablo dígale, todo lo puedo en Cristo. Pero a Dios dígale, Señor, en mi naturaleza no tengo la capacidad. ¿Qué tengo que hacer? Pero quiero hacerlo. Dios dice, ya le envió el auxilio y extiende su mano. Aleluya. Y le da poder de su espíritu para que usted pueda salir. Ese es Dios. Y Dios nos habla esto. Y Jesús está pasando por Jerusalén. Está pasando por mí. Amén. Por Está nuestros- pasando por su casa. Amén. No lo piense, obedecerle a Dios. Cuando Dios le diga, no lo piense. No lo piense. Obre de una vez. Si no lo entiende, usted no se preocupe por eso. Dios sí sabe exactamente qué es lo que hay. Hoy le di unas indicaciones a alguien y me dijo, yo lo voy a hacer. Yo pensé que me iba a preguntar, ¿para qué? Después le digo qué es y por qué. Haga esto y esto y esto. ¿Lo puede hacer bien? Sí, yo lo hago. Y Dios va a seguir manifestando su gloria. ¿Quién es Alfonso? Igual a usted, mi hermano. Igual a usted. Así como me habla a mí, le habla a usted. Y declaro en el nombre de Jesucristo que su mente, su voluntad y su razón se doblegan a Dios. Amén. Repito esto. Declaro en el nombre de Jesucristo que su mente, su voluntad y su razón se doblegan a la voluntad de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Aleluya. Gracias, papá. He predicado tu palabra, la que tú me has dado. Y Señor, esa palabra ha sido para mí. Y yo la recibo. Y te doy gracias por dármela. Estaba pidiéndote indicaciones. ¿Cómo sigo este ministerio? Y Señor, aquí estoy. Y Dios, tú sabes que mis fuerzas físicas no pueden, pero yo quiero hacerlo. Y voy a obedecerte. Lo que hoy hablaste a través de esta palabra, lo haré. Y glorioso Señor, y tú, Señor, me darás a mí y a este pueblo y a todos los que van a recibir esta palabra a través de mis hermanos que la van a compartir. Tú darás las fuerzas, tú darás el querer, la potencia de tu espíritu colocarás a disposición de cada uno de nosotros, Señor, ejército de ángeles combatientes, guerreros, mi Padre, para que estén con nosotros brazo a brazo, peleando contra las fuerzas del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, hoy te entregamos nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestro querer, nuestra razón, Señor, bajo la dirección tuya. Y Señor, qué precioso es que tú pases por encima de nosotros, Señor, y nos des la voluntad tuya, Señor Dios grande. Porque si nuestra voluntad no es pisoteada,
Si tú no pasas por encima de nosotros, Señor, entonces el diablo sí lo hace. Pero si tú pasas por encima de nosotros, mi Padre, nosotros pasaremos pisoteando todas las cabezas de los enemigos, mi Padre de la gloria. A todos los espíritus inmundos, mi Señor Dios grande, serán sometidos en tu nombre. Señor Dios grande, a través de cada un hijo tuyo, mi Padre de la gloria. Y declaro, Dios, que esta palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro el entendimiento abierto. Amén. Visión abierta. Amén. Cielos abiertos sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Visión abierta. Toda visión bloqueada la desbloqueo en el nombre de Jesucristo. Todo don de revelación bloqueado lo desbloqueo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, todo bloqueo a la oración la desbloqueo en el nombre de Jesucristo. Y todos esos espíritus inmundos que han estado operando, manipulando, en el nombre de Jesucristo los ato. En el nombre de Jesucristo. Y ahora le ordeno: retírese, quítese de nuestro camino, que eres estorbo. Y en el nombre de Jesucristo nunca más vuelvan a estorbar nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, desato ahora en cada espíritu en cada uno de mis hermanos, en su espíritu y en su alma y en su cuerpo, un sentir de oración en cualquier hora del día y de la noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y las fuerzas tuyas, mi Padre, operarán todos los días en tus hijos, en tus siervos, para darle la valentía, el coraje de permanecer firmes en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios, gracias. Gracias, Padre de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y amén. Y amén. Santo Es precioso de Dios. Gracias. Dios me ha hablado. Gloria a Yo Dios. sé que Dios le ha hablado a usted. Amén. Sí, Señor. Y hay bendición sobreabundante. Y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Qué bendición poder alabarle a Dios. Mañana no hay servicio.